Esta es una nueva emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV, la fuerza de la voluntad. Desqueremos de la primicia, de lo urgente, de lo que a poco de andar suele ser diferente a lo que el apuro comunicacional suele presentar como real. Nuestro compromiso es con la búsqueda de la verdad. Estas son las novedades. Colombia termina su cuarentena general por el coronavirus el 1 de septiembre. Reporte matutino diario del Ministerio de Salud sobre el COVID-19 en Argentina. Fabiola Yáñez asume como presidenta del Consejo Asesor del programa Primera Infancia. La reforma tributaria avanzará sector por sector en convergencia al equilibrio fiscal. Culfas y Perotti lanzan fondo de garantía para financiar pymes santafesinas en la pospandemia. Buscan a un prófugo y medio botín por el robo de 500.000 pesos a un abogado en un banco de Tigre. El gobierno chileno ratificó la fecha del plebiscito. La columna de Dolores Gandolfo. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, destacó el rol del Estado para la recuperación económica de la Argentina en la etapa post-pandemia del coronavirus. Homenaje en Lima a los médicos caídos en la batalla contra el COVID-19. Los consejos del viejo profesor para una ciencia y tecnología pueblo-céntrica. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica cielo nublado, lluvias y una máxima de 18 grados para la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Las efemérides del 28 de agosto. El presidente colombiano, Iván Duque, anunció que el 1 de septiembre culminará la cuarentena general decretada para combatir la pandemia de coronavirus, que se encuentra vigente desde el 25 de marzo, por lo que el país entrará en una fase de aislamiento selectivo. En una nueva fase donde está la corresponsabilidad de todos, la del Estado, la de las empresas, pero también la de todos los individuos. Y por eso nosotros queremos informarle al país que en el 1 de septiembre empieza una nueva fase, donde cambiamos el concepto de aislamiento preventivo obligatorio con un número importante de excepciones a que tengamos un concepto de aislamiento selectivo, de distanciamiento y responsabilidad individual. Y esto es muy importante decirlo, porque hoy tenemos categorizados los municipios en el país: municipios sin afectación, de baja afectación, de mediana afectación y de alta afectación. Y a partir del 1 de septiembre, bajo ese criterio, el del aislamiento selectivo, pero el distanciamiento y la responsabilidad individual, empezaremos una nueva fase. Una fase donde todos nosotros lo que vamos a regirnos ya no es por excepciones, sino por restricciones puntuales, donde aplicarán restricciones a los eventos y a las aglomeraciones, donde seguiremos avanzando en la apertura de sectores con los protocolos que han sido establecidos por el Ministerio de Salud con los demás ministerios, donde estaremos operando con mayor velocidad en municipios sin afectación, de baja afectación, avanzando con aceleración en pilotos en municipios de mediana y alta afectación, pero también con el criterio donde todos nos seguimos protegiendo para proteger a los demás. Compartimos el reporte matutino diario del Ministerio de Salud sobre la evolución del COVID-19 en nuestro país, en la Argentina. 10.104 casos confirmados en la jornada de ayer de coronavirus en nuestro país, el 75,4% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, 4,6% en Santa Fe, el 3,5% en Córdoba y el 2,6% en Mendoza e igual cifra en la provincia de Río Negro. Son 3 las provincias que no han notificado casos en la jornada de ayer.
La cantidad total de casos confirmados en nuestro país a la fecha es de 380.292, 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. 838 casos cada 100.000 habitantes es la tasa de incidencia, la edad mediana se mantiene en 38 años, distribución homogénea entre hombres y mujeres, y el 6,15% de los casos confirmados son trabajadores de la salud. 8.129 personas fallecidas por coronavirus en el país, con una tasa de letalidad que se mantiene en el 2,1%. La tasa de mortalidad específica por coronavirus es de 177 personas por cada millón de habitantes de nuestro país. 72,4 es la edad promedio de afectación por fallecimientos a la hora del coronavirus. La transmisión comunitaria se observa en el 61,1%. Las zonas de transmisión comunitaria no han variado con respecto a la cifra, a los lugares donde conversamos en el día de ayer. Las 24 provincias han notificado casos en el transcurso de la pandemia. Son 2.075 los casos confirmados, las personas que se hayan internadas en unidades de cuidados intensivos. El 71% de las personas internadas en terapia intensiva se encuentran en establecimientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, el 6,9% en Córdoba y el 3,5% en Mendoza. El porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva a nivel nacional por patología COVID y no COVID es del 59,2%. Si concentramos la atención en este número, en el área metropolitana de Buenos Aires, el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva es del 66,6%. El buen dato son los recuperados. En el día de ayer, 5.707 altas se han brindado, con 280.165 ya recuperados en el transcurso de la pandemia. Representan el 76,6% del total de los casos confirmados. Volvemos a recordar que cada infección que podamos prevenir hoy es una cama que no se va a ocupar en 2 o 3 semanas, es seguir trabajando para que nuestro sistema de salud siga dando respuesta y sobre todo que tenga cada vez menos tensión, porque hasta ahora está dando respuesta, pero a expensas de una tensión muy importante del equipo de salud y de un desgaste muy grande del recurso humano que está realmente haciendo un esfuerzo inmenso para poder atender a cada una de las personas que lo necesiten en cada una de las provincias del país, y que cada día que nuestro sistema de salud pueda seguir dando respuesta es un día que le damos a la ciencia para que encuentre una solución. Y es importante porque en Argentina hay aproximadamente 1,5 millones de personas que tienen Chagas. Vamos a tener a lo largo de toda la Argentina, no solamente vamos a tener en el norte, donde la mayoría del concepto social lo asocia, sino que vamos a tener desde La Quiaca hasta Ushuaia, y la mayor concentración de población con Chagas la vamos a tener en la región de Lampa. Y esto se debe a varios factores. Uno, a que hay fenómenos migratorios, y dos, a que no es el único medio de transmisión la vinchuca, sino que también se puede transmitir Chagas desde el embarazo al bebé, se puede transmitir a través de transfusiones de sangre no controladas y también de dadores de órganos. El Chagas no se va a transmitir por relaciones sexuales, por la lactancia, por tener una convivencia, por compartir un ámbito laboral, deportivo, recreativo, y entonces no tenemos que tener miedo y no tenemos que generar discriminación. ¿Cómo sabemos si tenemos Chagas o no tenemos Chagas? Solamente a través de análisis de sangre, que son análisis de sangre específicos para Chagas, que hay que pedirlo como análisis para Chagas. La población que tiene Chagas, si tiene cardiopatía, es una población de riesgo, como ya lo dije, y tiene que extremar las medidas preventivas que se anuncian todos los días y son de público conocimiento. La población que tiene Chagas pero no tiene cardiopatía tiene el riesgo de la población general. Si una persona que tiene Chagas es recuperada de coronavirus, como el Chagas se puede transmitir a través de la sangre, no puede ser donante de plasma. La primera dama, Fabiola Yáñez, asumió la presidencia del Consejo Asesor del programa Primera Infancia y Desarrollo Sostenible hacia una estrategia integral de cuidados, del Fondo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. El objetivo de este consejo multisectorial, integrado por representantes del Estado, la sociedad civil,
y académica, del sector privado, sindicatos y de las agencias de la ONU, es generar iniciativas para garantizar los derechos de niñas y niños durante la primera infancia, según se informó. No solo me emociona que me convoquen, sino que me honran con la posibilidad de trabajar para atender las necesidades de las personas que más nos necesitan, los niños y las niñas de nuestra querida Argentina. Todos somos conscientes que la primera etapa de la vida es altamente significativa. Los primeros años de vida son claves en el desarrollo de las potencialidades y el bienestar de cada persona. En esos primeros años de vida se definen muchas de las condiciones que van a marcar el presente y el futuro de las nuevas generaciones. Consecuentemente, tienen un alto impacto en los niveles de progreso que una sociedad puede alcanzar. Y por esto, nosotros entendemos que las políticas destinadas a crear un sistema de protección amplio, dirigido a los niños y a las niñas más pequeños y a sus familias, deberían ocupar un lugar privilegiado en la agenda de los gobiernos. Estoy segura que desde el Consejo vamos a contribuir aportando propuestas, iniciativas y temáticas de debate para avanzar en una agenda de plena garantía de los derechos de los niños y las niñas durante la primera infancia. La reforma tributaria en que trabaja el Gobierno Nacional abordará sector por sector en un trabajo técnico integral con el objetivo de lograr un camino de convergencia del gasto público hacia el equilibrio fiscal y que a la vez impacte en la creación de trabajo, inversión y producción. La vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca Bocco, afirmó al término de la reunión de gabinete económico que hay dos equipos técnicos trabajando con el ministro de Economía, Martín Guzmán, para poder concretar anuncios reales en las próximas semanas. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, anunció junto al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, la puesta en marcha de un fondo de garantías conjunto por 500 millones de pesos para el acceso al financiamiento PYME, como parte de la agenda post-pandemia. Quisiera decir que estamos muy contentos con la firma de este convenio. Entendemos que para la recuperación, la reactivación económica tras la pandemia va a ser fundamental el financiamiento del entramado de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y Argentina creemos que tiene mucho por avanzar en esa dirección. Tenemos que generar más inclusión financiera. Inclusión financiera, se habla mucho de inclusión financiera de individuos, de familias, y es un tema importante. Pero se habla menos del capítulo PYME, la inclusión financiera. Y la verdad es que el trabajo que hicimos durante la pandemia para generar instrumentos de financiamiento nos mostró una realidad bastante cruda, que es que hay miles de pymes en Argentina que no habían accedido nunca en su vida a un crédito amortizable, a un crédito como el que acceden todas las empresas grandes y muchas empresas medianas y pequeñas. Es decir, tenemos un camino enorme por recorrer en materia de inclusión financiera. Y un aspecto central son las garantías. Hay un elemento clave que es, bueno, cómo generar un esquema que permita que las pymes tengan ese acceso al financiamiento que tiene el sistema financiero en sus diferentes formatos en el mercado de capitales. Y también cómo agilizar la operatoria. El gran desafío que tenemos para la pospandemia es que no quede en Argentina un solo proyecto productivo viable que pueda realmente llevarse a cabo sin el financiamiento necesario. Así que dijimos, hagamos un fondo para cada provincia que lo necesite, y bueno, Santa Fe fue la primera que trajo la iniciativa, y dijimos, bueno, hagamos un fondo conjunto, vamos a coinvertir, y de ahí este convenio por estos 500 millones de pesos que van a permitir que las pymes de Santa Fe accedan a 2.000 millones de pesos de financiamiento en condiciones preferenciales para poder recuperar la producción, el comercio y poder realmente salir adelante en los próximos meses con este nuevo esquema financiero. La justicia busca a un prófugo y 275.000 pesos robados y aún no recuperados del asalto que en la puerta de un banco del partido bonaerense de Tigre sufrió un abogado, a quien arrastraron por la calle y le quitaron una mochila con $500.000 de pesos, informaron fuentes judiciales y policiales.
gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, destacó el rol del Estado para la recuperación económica de la Argentina en la etapa post-pandemia del coronavirus y aseguró que será la locomotora que enganche los vagones para la reactivación económica. Creo que la pandemia ha puesto la atención sobre lo despoblado que está nuestro país, incluso nuestra provincia, sobre todo el espacio que hay disponible, con el que no cuentan muchísimos países, y sin embargo vivimos amuchados. Así que importantísima la decisión y estratégica de facilitar y acelerar todo lo que tiene que ver con el transporte de pasajeros para que sea más cómodo y más fácil vivir lejos de los grandes conglomerados urbanos o en lugares donde hay otras condiciones de vida. Pero al mismo tiempo, así como se mejora el transporte, se mejora la seguridad, esta es una obra que hace lo que hoy en la coyuntura y en el corto plazo, más allá de la cuestión estratégica, es más importante, que es crear trabajo. ¿Qué es crear trabajo? Yo sé que cuando termine la pesadilla del coronavirus, toda esa energía que se encuentra latente, que se encuentra esperando la oportunidad, se va a desatar y nos va a permitir llevar adelante un proceso de recuperación económica realmente muy potente. Pero para eso también necesita el sector privado que desde el Estado se den las señales adecuadas. Probablemente hasta que vuelva la certeza, hasta que termine esta incertidumbre, hasta que se pueda saber cómo se va a mover la economía más allá de la pandemia, va a pasar un tiempo. Ahora, ese tiempo va a ser muchísimo más breve si es el Estado el que arranca la maquinaria económica. Por eso es importantísimo el papel del crédito público, es importantísimo el papel de la obra pública, lo ha sido en cada una de las crisis que experimentó el capitalismo. Ahora tenemos una crisis de nuevo tipo, esta crisis provocada por una pandemia, pero que sabemos que en términos de la respuesta económica, lo mejor que podemos hacer es decirle a los y las bonaerenses, a los y las argentinas, que el Estado va a estar a la cabeza. Iba a usar la metáfora de la locomotora, porque justo tenemos una obra que tiene que ver con el transporte ferroviario, pero es así, y se ha hablado en esos términos. La locomotora que tiene que enganchar los vagones para que empiece a funcionar la economía argentina, como siempre, tempranamente, como fue temprana y oportuna la decisión del aislamiento, es temprana y oportuna la decisión de poner en marcha la economía, de poner de pie a la Argentina después de esto que pasamos. En medio del debate respecto al cambio de fecha del plebiscito que se va a realizar el 25 de octubre, el gobierno chileno descartó su postergación. Así lo afirmó el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Christian Mockenberger, quien indicó que bajo ningún pretexto el Servicio Electoral de Chile ni la autoridad sanitaria pueden suspender el proceso electoral. En tanto, el ministro de Salud de Chile, Enrique París, afirmó que el plebiscito sobre reformas constitucionales previsto para el 25 de octubre próximo debe hacerse porque es parte de la democracia, pese a que admitió que aún no se elaboró un protocolo sanitario para la consulta en el contexto de la pandemia de coronavirus. Escuchemos a nuestra columnista Dolores Gandulfo. Mucho se ha venido debatiendo entre los procesos electorales y el COVID. Esta necesidad de algunos países de empezar a replantearse los procesos electorales en época de pandemia. En este contexto, en Chile se ha venido preguntando si es posible el plebiscito del 25 de octubre. El gobierno, tanto el secretario general como el ministro de Salud, han salido a plantear que el plebiscito es impostergable, que no se podrá postergar el plebiscito por causas sanitarias y que se deberán tener todas las medidas considerables para poder llevar adelante el proceso. En este sentido han remarcado la necesidad de conservar la democracia y entiendo también han visto la presión de la ciudadanía de la necesidad de expresarse en las urnas por la reforma constitucional.
En ese marco también ha habido algunas posiciones de la oposición en relación a la necesidad de garantizar la participación de toda la población en el proceso. En ese sentido, se ha pedido la posibilidad de extender a aquellas personas, tanto mayores de edad, adultos mayores, algunas personas con alguna enfermedad preexistente, que puedan hacer el voto por correo. Esta norma no está regulada en el país andino, por lo tanto, lo que se está empezando a plantear es un proyecto de ley que ha presentado la oposición, el PPD, para pensar y ampliar el voto por correo. Esto va a generar muchas dudas porque claramente es una nueva normativa desde el punto de vista del Observatorio Electoral de la COPAL, de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, que tengo el honor de dirigir. Hemos estado analizando algunos procesos electorales y coincidimos que la pandemia no es necesidad o única variable a tener en cuenta para poder postergar un proceso electoral. Hemos visto que la participación no ha sido limitada considerablemente y que tampoco ha habido picos de contagios. En este marco es donde se está debatiendo el plebiscito en Chile y también al mismo tiempo esta nueva norma que regularía el voto por correo. Una de las recomendaciones que también hemos dado desde el observatorio es tratar de no innovar normativamente, no generar nuevas condiciones para los procesos electorales, sino mantener las reglas establecidas para dar mayor certidumbre. Pero bueno, este es el debate que se está dando en Chile. Por un lado, se ha ratificado la fecha del 25 de octubre para el plebiscito que tanto está ansiado la población chilena, y por otro lado el debate con la oposición a partir del voto por correo. El Colegio Médico del Perú rinde homenaje a la decena de médicos que perdieron su vida en el ejercicio de su profesión, brindando cuidados a enfermos de coronavirus. Hola huevas, acá caminando por Lima. Esto me pareció intensísimo, pero no quería dejar de mostrárselo. Miren, este es el Colegio Médico del Perú y le han hecho un homenaje. Miren qué pena, qué cosa tan intensa. Todos los médicos que han fallecido mientras cuidaban y apoyaban a la población por el tema COVID. Todos estos médicos han fallecido en los últimos 4 meses. Qué pena, la verdad que me pareció una escena muy fuerte. La verdad que dignos de veneración. Estos son héroes de una patria. Eso no puede tener otro nombre, pero qué cosa. Está que se me quiebra la voz y que me pongo a llorar. Realmente qué intenso, qué lindo homenaje, pero ¿qué tal esto? Prácticamente una cuadra de todos estos héroes, ¿ah? Cuidando, miren esto, Dios mío, Dios los tenga en su gloria, carajo. Los argentinos hace más de 4 décadas vivimos en un antiproyecto, que nos ha impuesto un modelo especulativo, financiero, cuyo enemigo central es el trabajo y el trabajador, ocupado, desocupado y jubilado. Construir un nuevo proyecto de vida se puede, se debe. Como aporte venimos compartiendo diariamente algunos ejes que ha formulado el filósofo argentino Gustavo Cirilliano, presentados de modo simple, sin pretensión técnica, para que todos, y no unos pocos iluminados, puedan participar, discutirlos y aportar propuestas. Quien al abordar la cuestión de la ciencia y la tecnología se pregunta y nos pregunta, ¿para qué nos empeñamos en reproducir la ciencia y la tecnología, por más avanzadas que parezcan, de los países desarrollados de los cuales dependemos, si esa ciencia y tecnología es para nosotros un efectivo instrumento de dominación? En un país dependiente es importante preguntarse y explicitar el para qué íntimo y personal
que motiva al investigador. Importa saber si lo hace para obtener reconocimiento y triunfar en el extranjero por prestigio, para incrementar el patrimonio científico de la humanidad, por la ciencia en sí misma o por la gente de carne y hueso de su país. Ante estas proposiciones hay quienes podrán sentirse inclinados a rebatirlas o reformularlas, lo cual será muy útil. Para hoy se prevé una jornada con lloviznas por la madrugada, cielo nublado, chaparrones por la tarde o noche, vientos del sector noreste, rotando al este y sudeste, y una temperatura que tendrá una mínima de 13 grados y una máxima de 18 grados. Conmemoramos hoy el Día Nacional de la Ancianidad, en recuerdo de la proclamación de los derechos de la ancianidad formulados por parte de Eva Perón un 28 de agosto de 1948. Derechos que fueron incorporados a la Constitución Nacional de 1949. En 1821, el general José de San Martín, impulsor del proyecto independentista que vivió la Argentina, declara extinguidos la mita, encomienda y otras contribuciones que pesaban sobre los indígenas y que fueron impuestas en el anterior proyecto colonial español. Se conmemora que también un 28 de agosto, pero del año 1963, Martin Luther King pronunciara su famoso discurso Tengo un sueño, en favor de los derechos civiles de los negros, lo que hizo frente al monumento de Abraham Lincoln en Washington, D.C., Estados Unidos. Hoy la pandemia lo demuestra, todos tenemos que ocuparnos de sostener la vida, la propia y la ajena, respetando los consejos sanitarios para evitar que la pandemia se expanda. El bien común es lo que entre todos debemos conquistar, lo que debemos realizar. Lograrlo reclama fidelidad. Cuando bajo cualquier excusa se atenta contra el bienestar general, poniendo en peligro la salud pública, se traicionan las necesidades del pueblo. La pandemia que al mundo afecta no se afronta como una cuestión de libertad individual, mucho menos de economía. Es un tema de hermandad, de solidaridad. El COVID-19 es take away, como se puso de moda decir. En criollo, es para llevar. No te confundas, no te dejes engañar, no lo vayas a buscar, no lo lleves a tu vida, a tu casa, a tu edificio, a tus vecinos, a tus seres queridos. Cuídate, cuídame, cuidémonos.